Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Weimer, ¿cómo estás? Bien, profesor. Listo, Weimer, bienvenido. Y a ver, mientras se van conectando tus compañeros. Buenas tardes, André Espino. Muy buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Buenas tardes, Wanda Rebolledo. Buenas tardes, Steven Medina. ¿Cómo estás, Steven? Buenas tardes. Rondón Alejandro. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Steven? Buenas tardes, Rondón Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. A ver, mientras se van conectando, hoy día vamos a trabajar. Ok, André. Antes de terminar la clase, me pasa la voz, ¿ya? Para enviarte. Listo, gracias a ti. No te preocupes. Ya, a ver, muchachos, ahí visualizan el fondo, ¿no? Bueno, visualizan nuestro fondo. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Cipiani? Buenas tardes. Buenas tardes a todos en general. Buenas tardes. Listo, ¿cómo se encuentra Veraste? Y ahí está Esther. A ver, listo, visualizan nuestro fondo, ¿no? Más o menos se van dando cuenta que vamos a trabajar hoy día. Y entonces, vamos a ver en función del limón, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, mientras vamos pasando la actividad, yo les voy a preguntar, muchachos, en función del limón. ¿Qué saben del limón? A ver, cuéntenme, ¿qué saben, muchachos, ustedes en función del limón? Los escucho a cada uno. A ver, a ver, ¿qué me indica cada uno? ¿Qué saben del limón? A ver, en función del limón, muchachos. A ver, ¿qué sabemos del limón? ¿Qué tanto sabemos del limón? Buenas tardes, Fossi. A ver, muchachos, ¿qué sabemos tanto del limón? Quiero escucharlos. A ver, antes de empezar con la actividad, antes de enviarle el material. Muy bien, día, Weimer indica tiene vitamina C. Listo, muy bien. 6-8. A ver, ¿qué más nos podrán decir? ¿Pueden abrir sus micrófonos? ¿Listo? Pueden abrir sus micrófonos los que tengan micrófonos, los que puedan por el chat. Yo leo lo que me indican por el chat. ¿Listo? ¿Tiene nutrientes? Muy bien, nutrientes nos indica Tipiani. Muy bien. A ver, ¿qué más sabemos, muchachos, del limón? ¿Será bueno consumir limón? ¿Será malo, profesor? ¿Cuáles son sus características? ¿Huele rico? No sé, ¿cómo lo utilizan? ¿Para jugar? ¿Para comer? Dime. A ver. Profe, Dime. el limón, estamos hablando del limón, ¿se puede usar para ensaladas? Claro, el limón en general. A ver. ¿Favorece la absorción de hierro? Ya, Steven. A ver, Espino quiere darme su punto de vista. A ver, Espino, te escucho. A ver, ¿qué me dice Espino? Ya, puede ser proteínas, por ahí, ¿no? Proteínas, más que todo, más que proteínas, la vitamina C, una vitamina, como dijo su compañero. Buenas tardes, sí que es Sergi. Buenas tardes, ¿cómo están? Listo, estamos viendo sobre el limón. A ver, ¿qué tanto saben del limón antes de empezar a hablar, muchachos, del limón? Nuestra clase es en función a este producto. Ya, las células del cuerpo, puede ser, ya, muy bien, por ahí nos indica su compañera. Verás, sí, ya. Prácticamente, listo. Buenas tardes, Araceli Panduro, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Estamos preguntando en función del limón. A ver, ¿qué tanto saben del limón, muchachos? Quiero que me indiquen, a ver, ¿qué tanto sabemos? De repente no sabemos mucho, sabemos poco. Bueno, lo que sepan, muchachos. ¿Ya? Vamos a hablar hoy día del limón. Profesor, ¿y por qué limón? Vamos a ver, de repente, por ahí su compañero dijo, profesor, del producto que se utiliza para hacer las ensaladas, muy bien, ¿no? Le da un agradable sabor a las ensaladas. Lo utilizan ¿Y a la sopa también, profesor? También, a la sopa también, excelente. Aquí, Weimer nos dice, es ácido, Profe, amargo.
Dime, Mi, dime, Wanda. mi mamá me ha dicho que ayuda a eliminar la grasa o algo así. Ya, podría ser, muy bien. Ahí, antioxidante podría ser un reductor, bueno, en la parte casera, ¿no? Bueno, de los remedios caseros, lo que nos indican las familias, ¿no? Que lo utilizan mucho. Y a ver, listos, vamos a pasar un video. Lo utilizan en comer ceviche, vitamina C, muy bien. A ver, lo utilizan para de repente algún tipo de jugo, de repente una frozen, una limonada frozen, podría ser, ¿no? Ah, muy bien, de repente con todo y cáscara, la limonada, muy bien, ahí está listo, miren, limonadas, ¿sí o no? De repente por ahí algún truquito en la comida, una tarde de limón, una tarde verde vamos a hacer. Ah, una tarta. Un pay de limón. Un pay de limón, muy bien, miren, ahí está, ¿ves? ¿Ven? Como si lo hemos visualizado, pay de limón, ¿sí o no? Profesor, el limón lo utilizamos en todo momento, en cualquier actividad. De repente, si no tienen para jugar, también pueden, jugamos ahí al equilibrio, ¿no? Pasan un limón, su forma es redonda, ¿no? Ovalada, etcétera, muchachos. Entonces, por eso les pregunté de limón en general, ¿no? De limón en general. Entonces, vamos a visualizar un video corto, ¿ya? Antes de ingresar a nuestra clase y pasarle toda su actividad. También les voy a pasar de una vez el material a trabajar, ya muchachos, de repente por ahí ya se van adelantando a nuestra actividad. Profesor, ¿y cómo así vamos a trabajar el limón? ¿No? Vamos a visualizar. Les voy a mandar su material. Listo, y empezamos con un video. Vamos a pasar un video informativo. Limón, propiedades y beneficios. Muy bien, muchachos. A ver, ahora sí, hemos visto las propiedades y beneficios del limón, ¿no? ¿Qué tanto sabemos del limón? A ver, ahí para las enfermedades, ciertas enfermedades respiratorias, nos ayudan, bueno, cuando comemos, ¿no? Nos va a ayudar mucho el limón. Entonces el limón tiene muchas propiedades y muchos beneficios en nuestra vida diaria, ¿no, muchachos? Entonces nuestra actividad de hoy es, indagamos sobre la acción, en este caso, del jugo de limón, ¿ya? Entonces, creo que esto está muy relacionado también con las actividades que vienen realizando. Por lo tanto, sabemos que analizamos, ¿no?, que los nutrientes en diferentes alimentos, ¿no?, en ese caso, son de mucha importancia. Pero ahora, el jugo de limón, profesor, pero con el jugo de limón, ¿cuál es la acción del jugo de limón? Además, ¿no?, de poder, bueno, en nuestra salud, ser un alimento, un nutriente, ¿no?, y ser directamente un vegetal que al ser consumido va a aportarnos, ¿no?, muchas acciones positivas en nosotros. Pero en ciertos alimentos, el limón permitirá cierta acción. Vamos a ver eso, ¿no? Elimina la grasa, ya muy bien, Alice, en ese aspecto, ¿no? Miren, va a permitir, no es tan solo, muchachos, en la parte de grasas, simplemente es que tiene esa acción, ¿no?
recordemos que el limón va a permitir eso directamente sobre los alimentos que nosotros consumamos. Por lo tanto, para que no sea muy igual cuando de repente sus papás, sus familiares, cuando los que cocinan le indican, se le echa orégano a la sopa, ¿no? Uno, porque va a permitir que el orégano, al ingresar a nuestro sistema digestivo, también es un buen, que va a permitir que sea como que protege directamente nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces el limón también va a tener ciertas propiedades en nuestro organismo, ¿no? En nuestro organismo, pero debe ser consumido en cantidades, en ese caso, óptimas para nosotros, ¿no? Tampoco exagerar en la ingesta, ¿no? Si no, nos va a dar una vitaminosis. Vitaminosis es simplemente cuando nosotros comemos exagerado, por ejemplo, la mandarina, la naranja, nos causa digestión, ¿no? Entonces nos va a permitir en nosotros ciertos estragos que nuestro organismo no soporta. Entonces, siempre es con prudencia y seamos directamente cautelosos cuando nosotros consumamos. Nuestra actividad es reconocer, miren, en función de esa acción directamente de quién, de Limón. Por ejemplo, en su información está lo siguiente, de repente por ahí están visualizando y trabajan conmigo, ¿no? Se van a informar sobre los criterios de evaluación que se vayan aquí en la página 7 de su material, ahí van a indicar, ¿no? Directamente todas las acciones que van a realizar. Listo, entonces les doy ciertos avances que nosotros vamos a reconocer. Por ejemplo, ustedes y nosotros en toda nuestra actividad, ya muchachos, en toda nuestra actividad, un ratito voy a pasar por acá, en toda nuestra actividad, en su página 7 yo le estoy informando, ya muchachos, ahí donde dice evaluamos nuestros avances. En los criterios de evaluación, por ejemplo, ¿qué es lo que qué es lo que se espera directamente en esta sesión con ustedes? Que ustedes puedan formular preguntas. ¿Este es del libro, ¿no? Dime, Medina. No, nada. Listo. No, lo que se va trabajando es desde el punto número 1. Miren aquí, punto número 1. Problematizando, ¿no? Ustedes ahí van a responder la pregunta A, la pregunta B de problematizamos. Pero antes de problematizar, quiero llegar directamente qué es lo que vamos a evaluar en toda la clase, ¿ya? Recuerden que es como nuestro proyecto. Recuerden nuestro proyecto de investigación. ¿Qué teníamos que hacer en nuestro proyecto de investigación? Formular una pregunta, ¿sí o no? Obtener nuestras hipótesis, nuestros objetivos. Entonces vamos a trabajar en función a ello. Por eso es que aquí se espera que ustedes el logro que se pueda visualizar es el indagar. Indagar, recuerden que es informarse, buscar toda esa información, además de formular su pregunta para realizar su proyecto, ¿no? En ese caso, vamos a hacer un pequeño prototipo. Ustedes van a trabajar con los materiales que tengan en casa para que comprueben, ¿no? Entonces, ahí ustedes verdaderamente van a comprobar. Entonces, van a revisar. En los criterios de evaluación, en la página 7 de su material, se encuentra, por ejemplo, las preguntas que ha formulado y la hipótesis sobre la acción, en ese caso del jugo. Entonces, ustedes van a tener que formular su pregunta de investigación. Van a tener que formular también su hipótesis y sus objetivos. Ustedes saben ese procedimiento ya fundamental del método científico. Ahora vamos a considerar las variables, esa variable independiente y esa variable dependiente. Cuando ustedes proponen directamente su proyecto, en ese caso, entonces vamos a realizar el experimento. Hay que experimentar en función del jugo de limón y en ese caso con ciertas verduras, ¿no? Con ciertos alimentos. En ese proceso para visualizar si logra oxidarse o si los alimentos se mantienen saludables. Entonces, en función a ello, vas a utilizar tiempo esta semana, la próxima semana. La próxima semana, esta actividad dura 2 semanas, esta semana y la próxima. Así que no te preocupes, recordemos que en esta semana y la próxima se va a trabajar este material. Entonces, para esta semana y para la otra semana. Entonces, primero vamos a experimentar, vamos a visualizar qué nos piden, ¿ya muchachos? Entonces, ustedes van a formular su pregunta, su hipótesis, sus objetivos, sus variables, ¿no? En función de determinar si es variable independiente, dependiente, y si hubiera interveniente también. Obtenemos datos al realizar mi procedimiento.
miren que yo voy a preguntarles directamente su pregunta de investigación. Voy a formularle su pregunta. Esa pregunta, y tú me vas a decir, profesor, esta es mi pregunta, ¿está bien? Y ir modificando, ir variándola. ¿Recuerdan cuando trabajamos una vez en Padlet y ustedes formularon su pregunta y yo les dije, miren, de esta forma ustedes tienen que trabajarla? Entonces, vamos a comparar. Luego, ustedes van a comparar ciertos datos cuando hagan la experimentación. ¿Ya, muchachos? Entonces, empezamos con nuestro paso 1. ¿Qué nos pide directamente? Recordemos. Además, recuerden ustedes, van a reconocer esa acción del jugo de limón. Van a hacer una lista de algunas frutas y verduras de la gran variedad de alimentos que nos brinda el ambiente en nuestra comunidad y en nuestra región. Recuerden, muchachos, trabajar con los alimentos que tienen en casa. Por ejemplo, manzana, mandarina, papa, palta, ¿no? Profesor, la palta está muy cara. Bueno, ya utilicemos ciertos alimentos. Ahí también vamos a pasar un video. Recuerda que las frutas y las verduras presentan sustancias con propiedades antioxidantes, ¿no? Recuerden que el video nos habló de antioxidantes. Entonces, el jugo de limón va a prevenir que se oxide directamente ese alimento. Que si las consumimos pueden proteger de algunos daños o a nuestras células. Miren, por ahí también su compañera también nos habló de las células, ¿no? En beneficio de nuestras células. Miren, entonces vamos visualizando. Entonces, ¿cuál es nuestro primer punto? Miren que toda esta actividad, todo el material es para 2 semanas. ¿Ya, muchachos? 2 semanas. Listo, no me vas a hacer a la carrera el trabajo y me lo vas a... Profesor, lo terminé, se lo envío. No. Cuando ya estemos listos, la próxima semana voy a preguntarles, a ver, ¿cuál es su pregunta de investigación? Voy a formular su pregunta de investigación. Vamos a problematizar. Primero problematizamos. ¿Cómo problematizamos? Recuerden que nosotros tenemos que formular. Wanda, te escuchamos, Wanda. A ver, Wanda. O sea, será como una evaluación que usted evaluará la semana que viene. No es evaluación, simplemente para ver. Recuerden que ustedes están realizando su proyecto de investigación, ¿sí o no? ¿Cómo va el proyecto? A ver, antes de empezar con nuestra actividad, ¿cómo van con su proyecto, muchachos? Bueno, Fossi nomás me presentó. Listo, ¿y el resto cómo van con su proyecto? ¿Están investigando más? Profesor, no tengo tiempo, profe. Recuerden que el proyecto termina en noviembre, ¿sí o no, muchachos? A fines de noviembre. Pero igual, solo su compañero se me envió su video. Estoy para los que me envían y suben su proyecto, ir ayudando, aportando un poquito más. Miren que esta clase es en función de su proyecto de investigación. ¿Ya? Listo, parece que no me quieren decir algo del proyecto. Listo, luego hablamos del proyecto, los últimos minutos, ¿ya, muchachos? Para no cerrarnos. Recuerden, lo primero que hacemos en investigación es problematizar. ¿Qué es problematizar? Formular nuestra pregunta de investigación. ¿En función de quién? De ciertos sucesos que esté ocurriendo en el entorno, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de quién nosotros, del limón, ¿sí o no? Vamos a hablar del limón. Entonces, ustedes han visualizado cuando han cortado una papa, cuando cortan una papa, cuando cortan la manzana, ¿qué pasa si lo dejan ahí expuesto a varios tiempos? O un plátano. A ver, un plátano verde, han cortado los plátanos verdes y lo dejan por ahí, por ejemplo, 1 hora, 30 minutos, se oxida, ¿no? Se oxida, ¿qué más? Cambia de color, ya muy bien, ustedes han visualizado que cambian de color, ¿sí o no? Un color oscuro, ¿no? ¿Qué más? Y Empieza a salir moho. Empieza a salir moho, ¿sí? Y a veces, cuando ya un plátano, ustedes cuando han visto un plátano lo han abierto y lo han dejado ahí, ¿no? Se fermenta, miren, ahí está, se fermenta, se pudre, ¿no? Listo. Muchachos, y ustedes pueden prevenir eso si dejan abierto, por ejemplo, si abren un plátano, o si abren de repente una papa, si pelan una papa, la cortan en cuadros, o una palta, podrán prevenir que se oxide, que se fermente, que se malogre. ¿Se podrá prevenir eso? ¿Qué dicen ustedes? Miren, ¿y qué ya nos está dando por ahí las pautas? Sí, si es que le echamos limón, ¿no? Miren, muy bien Esther, muy bien Verástegui también. Entonces, si nosotros directamente le agregamos limón, profesor, pero entonces, ¿por qué limón? A ver, ¿qué hemos indicado de limón?
es antioxidante para algunos alimentos. Eso deberíamos de aprender a reconocer, muchachos, ¿no? Entonces, si nosotros, aunque profesor, el limón a veces se vuelve caro, ¿no? Y no voy a estar agregando, de repente si pico un plátano y me olvidé, ¿no? O en ese caso, si pico papa, o si pelo camote y lo pico para que no se me oxide, no se me malogre, entonces podría echarle limón, podríamos, ¿no? Va a permitir en ese caso que retarde ese proceso, va a retardar el proceso de oxidación hasta que el limón pierda sus propiedades, ¿no? 4 horas, 5 horas, 6 horas, va a perder directamente todas sus propiedades el jugo de limón. Entonces, eso va a permitir que ciertos alimentos también se protejan y se cuiden por ese tiempo determinado, ¿ya, muchachos? Entonces, esto es motivo de no preocuparnos, ¿no? Siempre y cuando nosotros conozcamos. Pero si no sabemos, ¿no? Y de repente empezamos a hacer alguna actividad, empezamos a cocinar y se nos olvidó por ahí una papa y cuando lo veo, uy, esa papa bandida se me fue a un lado, se peló y simplemente quedó ahí pelada, picada, entonces no hice nada con la papa y agarre, ¿qué hace la mayoría? Agarre la bota, ¿no? Entonces podríamos guardarla agregándole jugo de limón, ¿no? Y colocarla en el refrigerador en un lugar donde las condiciones, también la temperatura sean mínimas, ¿no? Que las temperaturas tampoco sean altas. Entonces, un estudiante, miren lo que nos propone aquí, ha escuchado que añadir una gota de limón a la zona expuesta del alimento demora el proceso de oscurecimiento. Ustedes ya me han indicado que el proceso va a retardar el proceso de oxidación. Entonces, pregunta número 1 para ir respondiendo en su cuaderno. ¿Qué factores participan en este proceso de oscurecimiento u oxidación de los alimentos o retardamiento, ¿no?, de la oxidación? ¿Qué factores participan? A ver, la pregunta es, ¿qué factores participan en el proceso de oscurecimiento o en la oxidación de los alimentos? Recuerda, cuando tú picas un alimento o cuando abres ese alimento, ¿quién se encuentra presente en el ambiente? ¿Qué factor se encuentra presente en el ambiente? A ver, miren que ahí les piden un factor, ¿ah? A ver, ¿quién es el que permite que se oxide? A ver. El aire. El aire, muchachos. ¿Por qué el aire? Muy bien, Rondón Alejandro. Porque tiene bacterias. No, a ver, ¿por qué el aire? Ahí te dice la palabrita. Dice oxidación de los alimentos. ¿Qué contiene el aire? Hay un elemento químico. El octavo elemento, el oxígeno. Muy bien, muchachos. Por eso es oxidación. Recuerden que los alimentos, al igual que algunos metales, se van a oxidar por la presencia de ¿quién? Del oxígeno. Miren, profesor, entonces cuando un clavo, nosotros dejamos ese clavo expuesto al ambiente, el oxígeno lo va a oxidar. Profesor, y si yo meto ese clavo al agua, recuerden, el agua tiene también un elemento que estamos hablando. ¿Cómo está compuesto el agua? ¿Cuáles son los elementos que componen el agua? ¿Cuál es la molécula? Muy bien, hablamos de la humedad. ¿Cuál es la molécula del agua? ¿Cuál es la molécula? El H2O. Muy bien, H2O, muchachos. Entonces, recuerden que el agua tiene directamente el H2O. Tiene hidrógeno y tiene... ¿Quién se encuentra presente? A ver, ¿quién se encuentra presente? El oxígeno, muchachos. Muy bien, muchachos, el oxígeno. El oxígeno, chicos. Entonces, nosotros dejamos a la intemperie. Recordemos que en el ambiente se encuentra el oxígeno. Parte del aire, la composición del aire es el oxígeno, el nitrógeno, pero el oxígeno es directamente, por eso se llama oxidación. Oxidación viene la palabra del elemento del oxígeno. Recuerde ese dato fundamental. Entonces, ¿qué factores participan en el proceso de oscurecimiento? ¿Qué vas a colocar ahí? El oxígeno, el aire. Factores, porque me dicen factores. El aire,
Por ahí alguien también me habló de la humedad. Recuerden que la humedad tiene en su estructura, en su vapor de agua, tiene oxígeno. Entonces podemos hablar de otro factor, la humedad. ¿Sí o no? Otro factor también es la humedad, muchachos. ¿Ya? Miren, la humedad. ¿Listo? Entonces podemos hablar, ¿qué factores? Podemos nombrar dos factores, muchachos. Factores ambientales. El aire y la humedad. ¿Ya? La humedad. Ahora, el área que se oscurece en el alimento, vamos a colocar por aquí una papa. Vamos a ver, control C. Ustedes van a visualizar aquí encima de su imagen. En su material se encuentra esta imagen, muchachos. Listo, vamos a ver ahí. A ver esa imagen. ¿Sí la visualizan, no? Ahí. Listo, ahí. Vamos a ver. Pregunta. Profe, Dime. parece papa sancochada. Parece papa sancochada o papa mal quemada, ¿no? Sí. Ahí mal, cuando la enfríen demasiado y se quema la papa. De repente están mucho en el celular. Uy, se me quemó la papa. Muy bien. Entonces, ¿qué área? Miren, el área que se oscurece del alimento, en este caso de la papa, de repente tenemos ahí, ¿constituye una causa o un efecto para ustedes? ¿Qué será para ustedes? ¿Causa o efecto, muchachos? A ver. ¿Será una causa? El área que se oscurece en el alimento. ¿Será una causa o será un efecto directamente para... Miren que es para nuestro proyecto de Un investigación. efecto. ¿Será un efecto o una causa? Efecto, muy bien. El Es un efecto efecto, es... profe. El efecto es el oscurecimiento, muy bien, la oxidación del alimento. Entonces, para nosotros es un efecto. ¿Y cuál sería la causa? El oxígeno. Ya, muy bien. Los factores ambientales podemos hablar, ¿no? El oxígeno. ¿Quién más hemos hablado? El aire. Ah, miren, podemos hablar del aire. Ya, muy bien. Entonces también podemos hablar de... Entonces ustedes ya van construyendo, miren. Ah, la humedad, muy bien. Esos serían directamente las causas, ¿no? ¿Quién ha causado que directamente se oxide mi papa? El aire, el agua, ¿sí o no? El ambiente, factores ambientales, etc. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí simplemente ya has colocado qué factores participan en el proceso, ya me has indicado esos factores. Entonces, en la pregunta 1, ¿qué factores participan? Ya me has indicado el aire, el agua, puede ser la humedad, ¿no? El oxígeno, ¿ya? Listo. Ahora sí, en la pregunta 2, el área que se oscurece en el alimento constituye una causa o un efecto. Ustedes ya saben qué es el efecto. Entonces, tomemos en cuenta, vamos a trabajar esto. En la integración científica se utilizan los siguientes términos. Variable independiente. ¿Quién es la variable independiente, muchachos? Nuestra causa, nuestra BI. Nuestra causa, nuestra variable independiente sería directamente en ese caso, ¿cuál es la causa? Los factores, ¿no? Los factores han permitido que se oxide nuestra papa. Entonces, nuestra variable, ¿cuál es nuestra variable? Directamente el efecto. Entonces, el oscurecimiento, puede decirme por qué los alimentos se oscurecen, la oxidación de los alimentos, por qué se malogran rápido los alimentos. Entonces, ahí hablamos de directamente el efecto, variable dependiente. Listo, muchachos. Entonces, tengan en cuenta eso. Listo, vamos a visualizar un video antes de continuar, ya muchachos, antes de continuar con nuestra actividad en función de ciertos alimentos. Bien, chicos, vamos a realizar entonces nuestras mediciones para poder encontrar tanto los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Hay que tener en cuenta por conocimientos que los datos cuantitativos se va a poder observar en la manzana en el ambiente, como la manzana que se encuentra cubierta de plástico, más no en los demás medios que viene a ser la manzana en agua salada, la variedad de manzana en agua dulce, ni la variedad de manzanas en agua, en este caso untada por limón. Vamos entonces a comenzar la primera medición de la manzana en 45 minutos. Y lo que tenemos acá en esta tablita viene a ser la manzana que se va a producir el cambio en 45 minutos. ¿Cómo vamos a medir la longitud, que es la variable dependiente del trabajo de nuestra pregunta y indagación, para formular nuestra hipótesis? Decimos bien claro nuestra hipótesis. Si la variedad de manzana aumenta o no, de acuerdo a la producción, si la variedad de manzanas expuesta al ambiente aumenta, entonces también va a aumentar la longitud
de su medida o la longitud de su oscurecimiento o gran aumento. ¿Oye? Entonces vamos a coger la manzana Israel, en este caso ya pasó 45 minutos, y vamos a poder observar que la parte del centro de la manzana, una parte del centro de la manzana, ha cambiado de color. Hay una parte del centro de la manzana, como también la parte del costado, que ha cambiado de color. Entonces, eso vamos a medir. Vamos a detectar primero las manchas. ¿Dónde están las manchas? Hay algunas partes que se manchan en un solo lado o las dos manchas en dos lados. Si observamos que las manchas fuertes necesitan un solo lado, vamos a medir un solo lado. Y si vemos si la mancha es fuerte, existe en ambos lados de cara de la manzana, se mide a ambos lados. En este caso vamos a medir ambos lados, porque observamos manchas tanto en la parte de aquí como ligeramente en la parte de aquí. Y vamos a calcular siempre del número 0. El 0 nos va a ayudar a tomar las medidas exactas. Cogemos la regla y vamos a medir la parte que está manchada. En este caso nos vamos a centrar de la parte de la cara de mi mano izquierda, la parte de cara de mi mano izquierda, la que estaba manchada es la parte de acá, la parte de arriba, del extremo. Motivo por el cual voy a coger medidas a esa parte, que viene a ser del 0, viene a ser 1.5 centímetros. O sea, significa que esta parte de la mancha que está fuerte, 45 minutos, es de 1.5 centímetros. Lo mismo cojo de la parte de esta parte de aquí, entonces se encuentra de la parte de mi mano derecha, lo que está al centro del corazón de la manzana Israel. Manzana Israel estamos midiendo, y viene a ser la parte del corazón en 45 minutos, es 0.5 centímetros. Entonces, 1.5 más 0.5 sería 2 centímetros de longitud de mi manzana Israel. Lo mismo voy a coger de la manzana chilena y voy a medir que la variación de color de la manzana chilena en 45 minutos es muy poca, no está en notorio. Diré que ligeramente hay una variación. Entonces voy a coger la parte más oscura y diré, como hay una ligera variación nada más, y diré que es una parte de 1 centímetro que ha variado. Entonces significa que como ha variado esta parte de acá de la carita, lado de acá, del centro, lado donde está el corazón, diré que ha variado solamente 1 centímetro. Ahora observamos la manzana de agua en 45 minutos. Hay una variación fuerte. ¿Sí? Entonces significa que la manzana de agua se cambia o pinta de color o oscurece más fácilmente que la manzana chilena y que la manzana Israel. Entonces diré, viendo, observando y pudiendo medir, pues, debo decir que la manzana de agua más rápido se oxida que la manzana chilena, y último se oxida recién en 45 minutos, se oxida recién la manzana chilena. Pues ahora sí puedo observar en la manzana chilena que el cambio de color es oscuro, y voy a medir que gran cantidad de la parte del extremo lado se encuentra de manchado de negro, ¿no? Y este caso es de color oscuro, de color marrón. Y puedo decir que ha marcado 2.5 oscurecido. Y en la parte de la izquierda 2.5 y en la parte de la derecha viene a ser 2 centímetros de oscurecimiento. Entonces trato de calcular ambas caras para que la suma de ambas caras me dé el número exacto, el número total que voy a medir. Si acá tengo 2.5 y acá 2, diré que son 4.5 de longitud en 45 minutos que ha cambiado. Lo mismo haré en 90 minutos, otra vez en la medida de ambas caras. Mira, esto de acá es de 45 minutos. Este de acá ya es de 90 minutos, el cambio más fuerte, más notorio el color, y la medición que voy a realizar es mayor cantidad. Observo muy bien, agarro mi regla y voy a realizar la medición exacta de cuánto cambia tanto en una cara de mi mano derecha como en la cara de mi mano izquierda, ¿no? Voy a poder hacer las medidas exactamente para que puedan identificar ambas caras. Cojo la parte de la derecha, en este caso de la parte de la derecha, y mido, y volteo la manzana y cojo la parte de la izquierda y mido. La suma de ambas caras me va a darme el total de lo que yo quiero. Tanto de la manzana de agua, la manzana Israel y la manzana chilena. Primero hemos medido 45 minutos, 90 minutos, y después vamos a medir en 2 horas y 15 minutos, que también equivale a 135 minutos. El cambio es más notorio, las manchas son más fuertes y más llamativas. Incluso mira la manzana Israel, el cambio ya más notorio. No es lo mismo medir a 2 horas y 15 minutos que medir a un tiempo de 90 minutos y menos a un tiempo de 45 minutos. Hay un cambio fuerte tanto en el cambio de color, cambio de sabor y cambio de textura, al igual que vienen a ser los cambios de medida. Repito, los únicos datos cuantitativos van a ser datos de la manzana al ambiente o del alimento en el ambiente y de los alimentos que se encuentran cubiertos. ¿Listo? Cubiertos en el espacio. Entonces, hay 2 tipos de medidas. Los datos cuantitativos se van a medir cada 45 minutos. Y los datos cualitativos, la tabla cualitativa, lo que vamos a observar en color, textura y olor, va a ser cada hora.
a las 0 horas que ya medimos, a la 1 hora que nos está mostrándose y a las 2 horas, ¿no? Esos vienen a ser los datos cualitativos. Observamos estos de acá, las manzanas expuestas en el ambiente después de 1 hora. Estos de acá son sacados de agua salada. En agua salada han sido estos cambios. Observamos que los cambios han sido muy ligeros. Primero, que no se observan manchas. Si yo puedo calcular en 1 hora y 15 minutos, puedo observar, según datos cuantitativos, que no se observan las manchas, que las manchas son iguales al origen, al inicial, que estaban ligeramente oscuras. Y además que también lo que sí puedo observar en 1 hora y 15 minutos o en 1 hora para detectar datos cualitativos, sí, pero datos cuantitativos me cambian. Lo mismo va a suceder en la realización de la manzana que se encuentra untada con limón. Esta es la manzana untada con limón. Este de acá viene a ser esta mandarina ya tiene 1 hora y 15 minutos y no hay cambio, sigue siendo la misma que hemos partido al inicio del experimento. Significa que este alimento es cítrico y que se oxida muy lentamente y su oxidación no es visible al ojo humano. Esta es la manzana que ya pasó 1 hora y 15 minutos y no se observan cambios cuantitativos porque está untada con limón, ya que el limón es un agente retardador. Lo que sí puedo detener y observar son datos cualitativos. Lo mismo va a suceder con los alimentos que se encuentran puestos en el agua, tanto de agua salada y del agua dulce, después de 2 horas o después de 1 hora, sí voy a poder observar datos cualitativos más no cuantitativos. Esto viene a ser la manzana Israel después de 1 hora. Esto de acá viene a ser en agua salada. Si te endureza, si te hablan de datos cualitativos en 1 hora, la textura no hay nada espeso, ni va a ser duro. El olor es un olor más fuerte, ya tiene la sensación de la sal que ingresa del alimento y finalmente su olor es un olor característico ya de un ambiente, de un cuerpo que está bien protegido y cubierto de esto, ¿no? Cubierto del sodio. ¿Listo? Este es el mismo alimento de Israel en el agua dulce en 1 hora. En 1 hora vamos a ver pequeños arcillas o pequeñas parecidas que salen de la manzana con agua dulce. Significa que la manzana con agua dulce fácilmente se descompone en el agua dulce, la manzana Israel se descompone en el agua dulce, en cambio la manzana Israel en el mismo tiempo de 1 hora está más fresca y está más viva, está más resistente y no tiene nada de especial. En 1 hora la manzana Israel en agua salada y en 1 hora la manzana Israel en agua dulce. Notamos la diferencia. Eso significa que hay cambios cualitativos más no cuantitativos, se mantienen los mismos cambios porque el agua salada, al igual que el agua dulce, son agentes retardadores. Bien, chicos, de esa manera ustedes tienen que visualizar en 2 horas qué pasa y de esa manera para que puedan realizar los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Lo más importante es medir la longitud, los datos cuantitativos, tanto en la manzana del ambiente como en la manzana de plástico, que sí hay cambios, ya sea en 1 hora, en 2 horas, o quieren ser los datos cualitativos y los datos cuantitativos, cada 45 minutos hay ligeramente cambio. En la manzana que está cubierto con bolsa hay un ligero cambio de oscurecimiento. No es tan notorio que los cambios fuertes que se observan en los alimentos cubiertos, en los alimentos al ambiente, ¿no? Y esto viene a ser el ambiente en 90 minutos y esto viene a ser en 1 hora, esto viene a ser 90 minutos, 1 hora con 15 minutos, ¿no? 1 hora con 15 minutos y esto viene a ser en los 135 minutos al ambiente de la manzana en 2 horas con 15 minutos. Todos los cambios son totalmente notorios y mientras más pasa el tiempo, la manzana del ambiente se oscurece más fuerte. Bien, chicos. Ya, a ver, su compañero me está preguntando, profesor, vamos a hacer el experimento, vamos a hacer un experimento parecido, ya parecido en función a ellos, pero con los alimentos que tengan en casa. ¿Ya, muchachos? Es por eso que vamos a seguir las pautas que tenemos en nuestros materiales. Ya, por lo tanto, sí vamos a hablar. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, María. ¿Cómo estás, María? Entre tardes. Sí, listo. Ya hemos visualizado ahí. Vamos a ver. Entonces, empezamos por aquí, ¿no? Vamos a ver por aquí. Entonces, estamos hablando, vamos a problematizar. Entonces, ya sabemos ahí, punto A, factores que intervienen. Sabemos que es la humedad, el oxígeno. Y para el área que se oscurece, ¿cuál es la causa del efecto? Sabemos que es el efecto. Muy bien, entonces empezamos por ahí, ¿no? Ahora sí, vamos a seleccionar, a ver, Fossi, te escucho, Fossi. Profe, tenía una pregunta. En el experimento del video, no, una variable no es la
fuerza del viento y la cantidad de sodio o sal que se le echa al agua o el azúcar? Ya, miren, entonces, en este caso, en el experimento que está realizando, ¿no?, el video, es para demostrar en función de la oxidación de forma natural, ¿no? La oxidación de forma natural. Pero que hay ciertos compuestos, en este caso, como la sal, como el limón, que van a permitir, ¿no?, que retarden ese oxidamiento, ¿ya? Por ejemplo, profesor, entonces nosotros ¿vamos a realizar o no vamos a realizar ese tipo de experimento? Nosotros, si yo les pidiera experimento en función de oxidación de los alimentos, en este caso nosotros vamos a trabajar en función de ellos, ¿no? Porque queremos demostrar cómo se oxidan. Pero ¿cuál es el tema que vamos a trabajar nosotros? A ver, ¿cuál era el tema? ¿De qué estamos viendo? ¿De quién estamos viendo? A ver, muchachos. A ver. ¿Cuál es nuestro tema principal? Hay un alimento, el limón. Muy bien, de limón, ¿no? De limón. Estamos conociendo las propiedades del limón. Recuerden su actividad, muchachos. Miren su actividad. Entonces, ¿qué nos indica? Indagamos sobre la acción del jugo de limón. ¿Ya? Profesor, entonces, recuerden, ya, entonces el experimento, si nosotros vamos a realizar es en función de quién, con el jugo de limón, demostrando ese efecto. Entonces, podríamos realizar, ¿no? Como les indiqué, en función de quién, de la papa, o en función de un plátano, ¿no? Cortamos un plátano, los ponemos uno con limón, cortamos un plátano entero, miren, es una idea, pero todavía no vamos a realizar, aún no, todavía no les doy las pautas. Por ejemplo, un plátano cortamos en 3 partes iguales, uno le agregamos limón, uno lo dejamos expuesto y el otro lo podemos colocar, por ejemplo, tapado con una bolsa plástica. O, profesor, también podríamos, pero estamos conociendo la acción del limón. No, simplemente limón. No puedo utilizar agua salada ni directamente agua dulce. No podemos ampliar porque aún no vamos a hablar sobre acciones de oxidación. Aún no voy a hablar de ello. Solo voy a trabajar en función de la acción del jugo de limón, ¿ya? Entonces, en función a ello vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ustedes han visto qué factores participan en el proceso de oscurecimiento de los alimentos. Hemos visto el video, ¿no? Habló directamente que para que los alimentos se oxiden rápidamente, ¿no? ¿Cuáles iban a ser directamente? El aire, la humedad, ¿no? En ese caso. Pero cuando colocó en un vaso con agua salada y en un vaso con agua dulce, el agua salada va a retardar el proceso de oxidación, a diferencia del agua dulce, que el agua dulce va a acelerar el proceso, ¿no? Incluso va a permitir una descomposición rápida. ¿Ya? Entonces, a diferencia del jugo de limón, podemos decir que el agua salada también va a retardar el proceso. Agua salada y el limón, ¿ya? Pero nosotros vamos primero a formularnos un problema en función del jugo de limón y de ciertos alimentos que se oxidan al estar expuestos, ¿no? En función a ello estamos viendo, ¿ya, muchachos? Entonces, la pregunta 2, en la misma pregunta 1, es, ahora vas a seleccionar, miren, solo uno de los factores que nos interesa indagar sobre el oscurecimiento de los alimentos. Hemos nombrado 2, 3, en ese caso los factores. Recuerda, ¿cuáles eran los factores? A ver, ¿cuáles eran los factores? El aire, muy bien, ¿cuál más? El agua, La humedad. El oxígeno, la humedad, muy bien. El oxígeno, la humedad, ¿no, muchachos? Ya miren, entonces ustedes pueden, cualquiera de ellos pueden tomar un factor. Este factor lo utilizaremos como nuestra variable independiente. Vas donde dice variable independiente, vas a colocar ahí ese factor. Por ejemplo, profesor, pero nos puede ir ayudando, profe, ya listo. Entonces, en esta variable donde dice variable independiente, vamos a escribir, ya voy a ayudarles a ustedes.
Entonces, hemos nombrado, ustedes deben de tomar solo una, ¿no? Puede ser como la humedad. Humedad. No quiero escribir con la misma letra que sea grande. Humedad. ¿Cuál más hemos indicado? El oxígeno. El oxígeno. ¿Qué más indicamos? Humedad, oxígeno. Humedad. Aire. 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 A ver, otro más. Factores ambientales. Pueden ser, ¿no? Profesor, factor ambiental. Pueden ser, muchachos, un factor ambiental. Cuando ustedes hablan de factor ambiental, todos están incluyendo, ¿ya, muchachos? Por eso, ustedes solo van a elegir solo uno de los factores, ¿ya? Solo uno. Muy bien. Ahora, como ya eligieron ese factor, ustedes van a tomar cualquiera de ellos, muchachos. Cualquiera de ellos. Tomen cualquiera de ellos. Tomen cualquiera. Uno de ellos van a escribir. Ahora sí me indica, este factor podemos considerar como variable dependiente el área oscurecida. Área oxidada del alimento. Entonces, aquí podemos escribir. ¿Qué podemos escribir? Como variable independiente. Vamos a ver por acá. Voy a escribir aquí. A ver, díganme ustedes. ¿Cuál sería nuestra variable independiente? ¿Se acuerdan? Ya vamos a escribir. Oxidación. Ustedes van a escribir ahí. Pueden escribir oxidación, ¿ya? Ese sería uno. Pueden escribir se oxida, o van a colocar porque se oxida pues mejor utilizamos la palabra oxidación, ¿ya, muchachos? Ahí nada más. Esa palabra. Oxidación ustedes van a colocar ahí la fruta que ustedes quieran trabajar, ¿ya? Porque esa es la idea. Que ustedes trabajen un alimento, ¿ya? Listo. Entonces, hasta ahí. Ya, oscurecimiento. Listo, oscurecimiento. Ya, muy bien. Ahí está otra palabra. Oscurecimiento. Puede ser. Oscurecimiento de ahí puntos suspendidos. De repente me ponen manzana, del plátano, de la papa. ¿Ya? Cualquiera de ellos, de estas dos variables. Cualquiera de las dos variables pueden utilizar, muchachos. ¿Ya? Listo. Con ustedes estamos construyendo todo. Listo. Ahora sí. Entonces ya tienes tu variable independiente y tu variable dependiente. ¿Listos? Hasta ahí creo que ya vamos casi de mi proyecto terminándolo, profe. No, pero ya vamos bien, no vamos bien. Entonces, en función a esto, mejoren su trabajo de investigación. Bueno, muchachos, listo. Vamos a colocar otro tono para que puedan directamente en rojo. Voy a colocarlo ahí para que sea distinto. Ya, muchachos, ustedes van a tomar cualquiera de ellos. Listo. Ahora sí. Ya terminaron hasta ahí, ya están copiando, ¿no? Sí van copiando conmigo, ¿no, muchachos? Listo. Ya vamos ahí casi una hora. Listo. Muy bien. Ya tenemos ese punto, ya lo tienen listo. Ahora nos vamos con la pregunta. Continuamos con ello. Mi pregunta de indagación. ¿Recuerdan las preguntas de indagación, muchachos? ¿Cómo se formula una pregunta de indagación? Ahora sí, planteamos nuestra pregunta de indagación para nuestras variables. Recuerden, utilicen la causa y el efecto. A ver, ¿qué es lo que quieren conocer? Puede ser, recuerden una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, listo. Una pregunta de investigación. Profesor, ¿podría realizar la pregunta, por favor, profesor? Listo. Yo empiezo con la pregunta. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes van a realizar una idéntica, parecida. Esta. ¿Por qué? Recuerden que ese por qué lleva a decirle, o cuál es, ¿no? ¿Por qué? Utilicen, ¿qué vamos a utilizar? Nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. ¿Por qué se oxida? ¿Por qué el oxígeno
¿Por qué el oxígeno? ¿O por qué el aire? ¿Por qué el oxígeno? ¿Por qué el aire? ¿Por qué el oxígeno? El aire. Miren, ustedes van a tomar cualquiera. Van a realizar su pregunta. ¿Por qué el aire? El aire. No, ¿por qué la manzana? ¿Por qué? Yo voy a trabajar con la manzana. ¿Por qué la manzana, al estar expuesta al aire, se oscurece rápidamente? Se oscurece nada más. ¿Por qué la manzana? Miren, ahí está. ¿Por qué la manzana, al estar expuesta al aire, no expuesta en el aire? A ver, estar expuesta al aire, se oscurece. Aire, ¿quién vendría a ser aire? Nuestra variable independiente, ¿sí o no? Variable independiente, ahí está. Aire es mi variable independiente. ¿Y la palabra oscurece? ¿De dónde venía la palabra oscurece? ¿Qué era? Dependiente. Muy bien, ahí están, miren, ahí están las dos. Entonces, ustedes han colocado ¿por qué la manzana, al estar expuesta al aire? O pueden colocar ¿por qué se oscurece la manzana al estar expuesta en el aire? ¿No? Entonces, ustedes van a trabajar, recuerden, las variables en función de su pregunta de investigación. O de repente preguntan, a ver otra pregunta que ustedes podrían realizar, de repente con alguna otra fruta, o de repente con la palta. A ver, quiero escucharles cuáles serían sus preguntas, muchachos. A ver, ¿con qué van a trabajar? Profe, A ver, José, te escucho. ¿Por qué después de cierta cantidad de tiempo al aire X fruta, por ejemplo la palta, se empieza a oxidar o a oscurecer? Ya, muy bien. Entonces ahí, ¿por qué la palta, al exponerse en 2 horas, puedes colocar, ¿no? Al exponerse en 2 horas, se descompone, ¿no? Se descompone por estar en el aire, por el oxígeno, ¿no? Ustedes ahí deben de trabajar, porque ¿cómo? O de repente colocan ahí, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es que, en ese caso, una pera, al estar expuesta a la intemperie, como puede ser también la intemperie, recuerden la intemperie, que es el exterior, se malogre, ¿no? Se malogre libre. Entonces, ustedes están construyendo en función de las variables. Por eso, primero ustedes van a identificar sus variables, tanto independiente como dependiente. ¿Ya? Entonces, en función a ello, ustedes ya están formulando su pregunta. Por eso, recuerda que planteamos nuestra pregunta de indagación. Entonces, en función de esa pregunta, de repente tú me dices, profesor, yo voy a trabajar con cierta fruta, con cierto alimento. Pero vamos a ver qué nos pide directamente aquí en este caso. Entonces, como ya tenemos nuestra pregunta de investigación, ustedes ya van a formular su pregunta, por eso yo les pido, de repente, profesor, mire, mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿Está bien, profesor? ¿No está bien? Listo. Entonces, en función a ello, ya vamos corrigiendo, vamos por hecho. Listo. Ya tenemos nuestra pregunta de indagación. Listo. Recuerda, siempre la pregunta es ¿por qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, ¿no? O ¿a qué se debe? Listo. Entonces son preguntas de investigación. Ahora planteamos nuestra probable respuesta o hipótesis ante nuestra pregunta de investigación. Entonces yo podría decirles, el aire, ¿no? Por eso es nuestra respuesta, nuestra probable respuesta. El aire tiene en su constitución interna, ¿sí o no?, oxígeno que va a permitir que ciertos alimentos, como la manzana, al estar expuesta, se oxide rápidamente, ¿no? Entonces, esto va a permitir que, además de acelerar ese proceso, se oscurezca, visualizando una de sus características. Miren, yo ya estoy dando una respuesta, sino una posible respuesta. Recuerden que es posible respuesta. Entonces, recuerden siempre incluir también su pregunta de investigación con las variables que tienen ahí. Entonces, yo estoy tratando todo ello, lo estoy trabajando aquí en la hipótesis, ¿no? Entonces, estoy dando respuestas, quizás puede ser verdadera, quizás sea falsa, ¿verdad? Recuerden que estamos solo suponiendo,
porque eso es la hipótesis. Solo formular una posible respuesta que sea verdadera o que sea falsa. ¿Ya? Entonces, ¿en función de quién? De la variable independiente, y las variables siempre tienen que estar incluidas en nuestras hipótesis. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces, en función a ellos, recuerda que la curiosidad por saber las cosas es natural en todas las personas, ¿no? Y nos impulsa a cuestionarnos, siempre preguntar sobre lo que deseamos indagar. Nuestra pregunta de indagación debe contener las mismas variables. Recuerden, no van a modificar. Profesor, entonces, por eso es que todo se relaciona en función de nuestra pregunta de investigación, ¿no? Es por eso que los proyectos, cuando formulan directamente una pregunta de investigación, no encaminan directamente a resolver directamente el problema, porque no tienen conexión, tanto las variables, ¿no? No tienen conexión los objetivos, no tienen conexión tus hipótesis y al final las conclusiones. Entonces, todo es uno solo. Entonces, partimos siempre con la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación que siempre esté relacionada ¿con quién? Con mis variables, con mi causa, con mi efecto. ¿No, muchachos? Miren que ahora no estamos trabajando las variables intervenientes, porque una variable interveniente también es parte de la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, en función a ellos, la hipótesis. Listo, mientras vas elaborando, se viene nuestro punto número... A ver, ¿por dónde estamos? Listo. Nuestro punto número 2. Ahora sí, vamos a diseñar. Listo, recordemos aquí. Diseñamos. Como ya tienes formulado tu pregunta de investigación, tienes formulada tu hipótesis, en ese caso donde van a estar incluidos tus variables, tanto independiente como dependiente, y generar una posible respuesta, vamos a diseñar nuestras estrategias para poner a prueba nuestra hipótesis. Entonces, como yo he indicado en mi hipótesis que el aire directamente tiene un elemento en su estructura interna, el oxígeno, ¿no? Que va a permitir acelerar ese proceso de oscurecimiento, de oxidación. Entonces, yo para poder comprobar verdaderamente mi hipótesis, ¿qué tengo que hacer? Experimentar. ¿Y cómo experimento? Si yo estoy hablando de las manzanas, entonces voy a experimentar con una manzana, ¿no? Profesor, pero manzanas hay distintos tipos. Esa es la idea. Trabajar con los materiales que yo tengo en casa, ¿ya? Si de repente por ahí en casa trabaja, por ejemplo, hay que comprar los insumos y los elementos que tengamos los más económicos. De repente esas manzanitas de agua, ¿no? O de repente si van al mercado, mamá, puedes traerme una manzanita de agua, un cuarto de manzana, o de repente ahí la vecina te regala una manzana. Entonces trabaja en función de esos alimentos, porque sabemos que vas a experimentar, ¿no? Entonces, en función de ellos, que sean alimentos pequeños, alimentos que tengas en casa por cantidad, ¿no? O de repente en la misma papa, ¿ya, muchachos? Pero sabemos que las papas también hay variedades de papas, ¿no? Amarilla, blanca, rosada, etcétera. Incluso con el camote amarillo, rosado, etcétera, ¿no? En la manzana también, la mandarina, etcétera. Entonces, las frutas siempre tienen esa variedad. Entonces, trabajen con las distintas variedades de la misma fruta para poder demostrar. Entonces, vas a proponer directamente ahí. Ya, profesor, entonces voy a poner a prueba directamente tu hipótesis para comprobar verdaderamente si es o no. Entonces, aquí ustedes ya están generando, ¿sí o no?, lo que es directamente diseñar estrategias. Entonces, van a realizar su experimento. Entonces, diseñamos una solución tecnológica. Entonces, ¿qué acciones podemos plantear para poner a prueba nuestra hipótesis? ¿Cuáles son las acciones? Trabajar con los insumos que tenemos en nuestro hogar. Entonces, nos piden ahí datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿ya? Que necesitamos obtener. Recuerden que los datos cualitativos, a diferencia de los datos cuantitativos, es en función de la cantidad, ¿no? Cualitativo de la calidad. Por ejemplo, si yo tengo una manzana Israel y una manzana de agua. ¿Cómo podemos describir a la manzana? Cualitativo. Describimos las cualidades. La manzana, por ejemplo, podemos decir, cuando cortas tú las manzanas, una manzana es más ácida que la otra, ¿no? Una manzana tiene mayor dulzor que la otra.
Podemos indicar también que es más verde, ¿no? Entonces, esos son cualitativos, describes directamente. Y cuando hablamos de cuantitativos, la cantidad. Cuantitativo, cantidad. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí para poder reconocer, a ver, cualitativos, vamos a colocar entre paréntesis, otro nuevamente entre paréntesis, ¿sí o no? Cualitativos, calidad. ¿Ya? Y lo cuantitativo, la cantidad. Entre el mismo paréntesis, miren, ahí está. La cantidad. Ya, listo, ahí. Cuantitativos y cualitativos. Entonces, ¿qué datos queremos saber? Por ejemplo, si tú trabajas con la manzana, ¿qué quieres saber de la manzana? Ahora, ¿qué es lo que quieres demostrar con tu experimento? El nivel de oxidación. La cantidad que tiende a oxidarse, a malograrse. Entonces, eso sería lo cuantitativo, la cantidad, ¿no? El tiempo que demora podemos colocar. ¿Qué datos necesitas saber? El tiempo que demora para oxidarse, ¿no? ¿En función de quién? De frutas, dulces como ácidas, cualitativo. Miren, ahí está. La calidad, en ese caso, la cualidad de la fruta. Cualidad. Profesor, quiero saber de estas dos frutas. Estas dos frutas son dulces. Por lo tanto, al estar expuestas, lo cualitativo es el tiempo que demora en oxidarse. Ahí está. El tiempo y en otro caso, la cualidad. En ese caso, podemos determinar cómo son los aspectos. ¿En qué alimentos haremos la prueba? Los alimentos tú lo vas a considerar. Puedes utilizar papa, puedes utilizar, ¿qué más? Plátanos, puedo utilizar mandarina, no, porque la mandarina también es un cítrico, por lo tanto va a demorar en oxidarse. A ver, otro alimento que también ustedes han visto que hayan cortado y se pone marroncito rápidamente. A ver. ¿Cebolla? La cebolla no, la cebolla no. La cebolla no. El plátano. El plátano, miren, lo más comunes, ¿no? La papa, el plátano, incluso la palta, pero la palta es muy caro, muchachos, ¿no? La palta es muy caro. Profesor, pero yo puedo, porque vendemos palta, profesor, y por ahí como que listo. Muchachos, en función de la fruta que tengan en casa, ¿ya? No me van a comprar materiales, trabajen con lo que tengan. De preferencia tengan ahí 4 productos, ¿sí o no? Distintos, 2 y 2, ¿ya? Para que puedan hacer bien su experimentación. ¿Cómo mediremos el grado o el área de oscurecimiento? ¿Qué tenían que utilizar? Reglas, ¿sí o no? Van a utilizar reglas. ¿Con qué instrumentos? Muy bien, con la fresa no, tampoco, la fresa no tipiani. Hay frutos que son cítricos, no se van a malograr, no se van a oxidar, ¿no? Por más que quieran, no lo van a realizar. ¿Ya, muchachos? Con ellos serían. Ok, solo con ellos. Plátano, papa, plátano, papa, palta. ¿Qué más dijimos? Ya se me olvidó. Manzana, ya, muchachos. ¿Cada cuánto tiempo observaremos y mediremos? ¿Cuántas veces mediremos y por qué? Puede ser peras también, unas peritas también pueden utilizar, muchachos, ¿ya? Profesor, y si no se oscurece la pera en media hora, te la comes. De preferencia fruta que puedan comérsela, muchachos. ¿Cuánto tiempo quieren observar? Ustedes van a medir, van a visualizar el tiempo, ¿ya? Ustedes van a ver ese tiempo. De preferencia, como siempre les indico, trabajen en la mañana, ¿ya? Entonces, ¿cuándo lo ponemos a prueba? Díganme ustedes, ¿lo trabajamos el miércoles? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo trabajamos el miércoles o lo trabajamos la próxima clase, el próximo lunes? ¿Qué me dicen? A ver, para yo también tener mi fruta. Para yo ir trabajando en la mañana con la fruta, pico una fruta en la mañana y en la tarde ya les voy mostrando cómo va mi fruta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El miércoles o la próxima semana, el día lunes? Recuerden que vamos a trabajar 2 semanas. Profe, el día lunes me parece a mí bien. Mejor, ¿no? El lunes. Sí. El lunes, profesor. Lunes, muy bien. Entonces yo le comparto la lista de posibles frutas, alimentos que podrían tener. ¿Listos? ¿Ya? Entonces, en función a ellos, para ir determinando, porque el profesor, yo no puedo avanzar porque tengo que experimentar, ¿ya, muchachos? Entonces, ustedes experimentan, cosa que las preguntas ya las van trabajando en su cuaderno bonito, van pasando las preguntas, ¿no? Pasan las preguntas y el lunes, recuerden también tener limón,
Recuerden también tener limón. Ya vayan visualizando todo su material, entonces el lunes realizamos la experimentación en estos momentos. Ya muchachos, entonces simplemente van pasando las preguntas, hacen todas las preguntas, miren, todos van a elaborar las preguntas, ¿ya? Y ahí pregunta de indagación, bueno, ya es la pregunta de indagación, ya la saben, ¿no? Las conclusiones aún no, porque no han hecho la experimentación, luego van a concluir, ¿ya muchachos? El procedimiento, bueno, eso lo van a hacer ese mismo día conmigo. ¿Ya muchachos? Entonces van pasando todas las preguntas en su cuaderno, tranquilitos, o en material donde ustedes trabajan, de repente como ahí la mayoría trabaja de forma virtual, entonces de forma virtual. Entonces solo trabajan las preguntas y el lunes de la próxima semana entonces trabajamos nuestra experimentación. ¿Ya muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver hasta aquí. ¿Listo? ¿Los escucho? No, profesor. Listo, entonces vayan, solo pasen las preguntas en su cuaderno o de repente ahí mismo lo tienen en su material, ¿ya? Entonces, este trabajo lo vamos a realizar 2 semanas. Entonces, el lunes, ¿ya? El lunes vamos a trabajar vamos a hacer ensalada de frutas. Ah, ya, mentira. Vamos a trabajar con ese material, ¿ya, muchachos? Yo le voy a colocar en su diapositiva, en estos días le coloco ahí su material, ¿ya, muchachos? Para que puedan visualizar, ¿ya, chicos? A ver, una fotito antes de irnos, una fotito, si tuvieran cámara prendida, prendan su camarita porque me están diciendo, profesor,